Buenas tardes, mi nombre es Kaylee Judith Peraza Peñate y pertenezco al grupo teórico 5. Introducción. En dicha presentación trataré diversos aspectos relacionados con la pedagogía, desde su definición hasta su evolución a lo largo de la historia. También he analizado el concepto de pensamiento pedagógico y cómo influye en la práctica educativa. Además, he examinado las diferentes etapas de la educación, desde sus inicios en la prehistoria hasta la educación contemporánea, destacando elementos comunes que perduran a través del tiempo. Asimismo, he identificado dos destacados personajes que han dejado una huella imborrable en el campo de la educación y el pensamiento pedagógico. John Dewey, cuyo enfoque en el aprendizaje basado en la experiencia y la educación centrada en el estudiante ha transformado la forma en que entendemos la enseñanza, y Lev Vygotsky, cuya teoría del constructivismo social y la importancia de la interacción social en el aprendizaje siguen siendo fundamentales en la pedagogía moderna. Estos son solo algunos de los elementos que conforman el vasto y complejo mundo de la pedagogía y la educación. A medida que continuamos explorando este campo, descubrimos cómo las ideas, teorías y enfoques de los pensadores como Dewey, Vygotsky y otros han moldeado y siguen moldeando nuestra forma de educar y aprender. La pedagogía es una disciplina dinámica y en constante evolución, y el pensamiento pedagógico sigue siendo una fuerza motriz para mejorar la calidad de la educación y el desarrollo de las futuras generaciones. Antes que nada, tenemos que tener el concepto de qué es la pedagogía. Por lo tanto, daremos solución a la primera pregunta. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es el estudio y la práctica de la enseñanza y la educación. Se adentra en la teoría y la metodología de la enseñanza, así como en la comprensión de cómo las personas aprenden. Implica analizar y diseñar estrategias educativas, evaluar el proceso de aprendizaje y considerar factores como el desarrollo cognitivo, emocional y social de los estudiantes. La pedagogía también aborda cuestiones relacionadas con la planificación curricular, la gestión del aula y la formación de docentes, todo con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y facilitar el desarrollo integral de los estudiantes. Dado el concepto anterior, damos respuesta a nuestra siguiente pregunta, y es que ¿a qué se refiere cuando se dice pensamiento pedagógico? El término pensamiento pedagógico se refiere a la forma en que un educador o profesional de la enseñanza aborda y reflexiona sobre los procesos educativos. Implica una comprensión profunda de la pedagogía, la teoría del aprendizaje y las mejores prácticas educativas. El pensamiento pedagógico implica reflexión. Los educadores consideran cómo enseñar de manera efectiva, adaptando sus métodos a las necesidades de los estudiantes. Planificación. Implica la creación de planes de lección y currículos que sean coherentes con los objetivos de aprendizaje y las metas educativas. Evaluación. Los educadores evalúan constantemente el progreso de los estudiantes y ajustan sus enfoques en función de los resultados. Adaptación. Está relacionado con la capacidad de adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje, situaciones de enseñanza y desafíos en el aula. En resumen, el pensamiento pedagógico es una habilidad crítica para los profesionales de la educación, ya que les permite tomar decisiones informadas y afectivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Etapas de la educación. El concepto de educación tiene raíces profundas en la historia de la humanidad. Sin embargo, la educación en el sentido moderno que conocemos hoy en día ha evolucionado a lo largo de los siglos. Describiremos brevemente las distintas etapas. Educación prehistórica. Desde los albores de la humanidad, los seres humanos transmitían conocimientos de generación en generación a través de la observación, la experiencia y la tradición oral. La educación era informal y se centraba en la supervivencia y transmisión de habilidades básicas. Su característica principal es la informalidad. En esta etapa, la educación se basaba en la experiencia práctica y la transmisión oral de conocimientos esenciales para la supervivencia, como caza y recolección. No había estructuras formales de enseñanza ni escuelas. Antigüedad. En civilizaciones como la egipcia, la griega y la romana se desarrollaron sistemas de educación más estructurados.
surgieron escuelas y academias para enseñar matemáticas, filosofías, retórica y otras disciplinas. Su característica principal era el desarrollo de sistemas educativos estructurados. En civilizaciones antiguas como la griega, se establecieron escuelas y academias con maestros especializados para enseñar una variedad de materias, incluyendo matemáticas, filosofía y retórica. Edad Media. Durante la Edad Media, la educación estaba en manos de la Iglesia y se centraba en la enseñanza religiosa. Las universidades también comenzaron a surgir. Su característica principal fue el control de la Iglesia. Durante este periodo, la educación estuvo fuertemente influenciada por la Iglesia y la enseñanza se centraba principalmente en temas religiosos. Las escuelas monásticas eran comunes. Renacimiento y época moderna. El Renacimiento trajo consigo un enfoque en el que el humanismo y la educación en artes, ciencias y humanidades se popularizó la educación para la élite. Su característica principal era el enfoque en humanidades y artes. En el Renacimiento se produjo un resurgimiento del interés por la literatura, la filosofía, la música y otras disciplinas artísticas y humanísticas. Se desarrollaron academias y universidades para promover estos campos. Educación contemporánea. La educación moderna, tal como la conocemos hoy en día, se estableció en el siglo XIX y el siglo XX. Se introdujo la educación pública obligatoria, se desarrollaron sistemas de currículo y se profesionalizó la formación de docentes. También se incorporaron avances tecnológicos en la enseñanza. Su característica principal es la educación pública obligatoria. En el siglo XIX y el siglo XX se estableció la educación pública obligatoria en muchos países, lo que garantizó que todos los niños tuvieran acceso a la educación formal. También se enfocó en la profesionalización de la formación de docentes y la creación de sistemas educativos estandarizados. A pesar de esta evolución, hay elementos fundamentales que aún se mantienen en la educación actual. Por ejemplo, la transmisión de conocimiento, ya que la educación sigue siendo un medio para transmitir conocimientos y habilidades de generación en generación. Los profesores y alumnos. El rol del maestro y el estudiante sigue siendo esencial en la educación, aunque los métodos de enseñanza y las dinámicas han evolucionado. El entorno de aprendizaje. Aunque ha habido avances tecnológicos, las aulas físicas o virtuales siguen siendo lugares claves para la enseñanza y el aprendizaje. La educación moderna ha experimentado cambios significativos, pero estos elementos básicos han perdurado a lo largo del tiempo. Personajes que aportaron a la educación y al pensamiento pedagógico. Dos de los principales personajes que han contribuido significativamente a la educación y al pensamiento pedagógico son John Dewey y Lev Vygotsky. John Dewey, 1859 a 1952. Dewey fue un influyente filósofo, psicólogo y educador estadounidense. Su enfoque, conocido como el aprendizaje basado en la experiencia o aprendizaje activo, destacaba la importancia de aprender a través de la experiencia práctica y la interacción con el entorno. Abogaba por una educación centrada en los intereses y necesidades del estudiante, promoviendo el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Su obra, La escuela y la sociedad, es uno de los textos fundamentales en la filosofía educativa. Lev Vygotsky, 1896 a 1934. Vygotsky fue un psicólogo y educador ruso que desarrolló la teoría del constructivismo social. Sostuvo que el aprendizaje es un proceso social en el que los individuos construyen su conocimiento a través de la interacción con otros. Su trabajo se centra en la zona de desarrollo próximo, que es la brecha entre lo que un estudiante puede hacer de manera independiente a lo que puede lograr con ayuda. Vygotsky abogó por la colaboración y la instrucción guiada
como medios para elevar el nivel del desarrollo cognitivo de los estudiantes. Tanto Dewey como Vygotsky han influido significativamente en la pedagogía moderna y han contribuido a la comprensión de cómo los estudiantes aprenden y cómo se pueden diseñar entornos educativos más efectivos. Sus ideas sobre el aprendizaje experiencial y el aprendizaje social siguen siendo relevantes en la educación contemporánea. En conclusión, la pedagogía es un campo multifacético que abarca la teoría y la práctica de la enseñanza y la educación. Se basa en la comprensión profunda de cómo las personas aprenden y cómo los educadores pueden facilitar este proceso de manera efectiva. El pensamiento pedagógico, por su parte, es esencial para los profesionales de la educación, ya que implica reflexionar sobre la mejor manera de abordar los desafíos educativos y adaptarse a las necesidades de los estudiantes. La educación ha experimentado una evolución notable a lo largo de la historia, desde sus raíces prehistóricas hasta la educación contemporánea. A pesar de los cambios significativos en los métodos de enseñanza y los sistemas educativos, ciertos elementos esenciales como la transmisión de conocimiento, la evaluación del aprendizaje y la importancia del maestro y estudiantes han perdurado a lo largo del tiempo. Asimismo, hemos explorado las contribuciones de dos figuras destacadas en el ámbito de la educación y el pensamiento pedagógico, John Dewey y Lev Vygotsky. Estos influyentes educadores han dejado una marca indeleble en la forma en que comprendemos la enseñanza y el aprendizaje, promoviendo enfoques como el aprendizaje basado en la experiencia y el constructivismo social. En última instancia, la pedagogía y la educación son campos en constante evolución, impulsados por la búsqueda constante de mejorar la calidad de enseñanza y el desarrollo integral de los estudiantes. La comprensión de la pedagogía y el pensamiento pedagógico es esencial para abordar los desafíos educativos actuales y futuros y preparar a las generaciones venideras para el mundo en constante cambio. Muchas gracias.